Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la misión de hoy conversaremos en torno al libro La ciencia política de Guillermo O'Donnell, un libro coordinado por Gabriela Hipólito O'Donnell y publicado hace algunos años. Esta obra, por supuesto, la recomiendo ampliamente, entre otras cosas, porque en mi opinión es un texto indispensable para introducirse a la obra del más grande politólogo latinoamericano de los últimos 50 años, Guillermo O'Donnell, quien es autor de una vasta obra académica e intelectual que en su momento se discutió en las universidades y centros de pensamiento más importantes e influyentes del mundo. Aún se discute y con toda seguridad continuará discutiéndose en los años por venir. Pero para hablar de esta valiosa obra, tenemos como invitada a la doctora Gabriela Hipólito O'Donnell, quien es doctora en ciencia política por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y actualmente es académica de ciencia política en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Es autora de diversos artículos académicos, así como ensayos publicados en obras colectivas. Asimismo, es autora del libro El Derecho de la Ciudad, Contención Popular en el Buenos Aires Contemporáneo, y coeditora del libro que hoy nos convoca, La Ciencia Política de Guillermo O'Donnell. Gabriela, muchas gracias por habernos aceptado la invitación para estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Anselmo, y bueno, muchas gracias por esta invitación para poder difundir la obra de Guillermo Donner a través de este libro que la verdad que ha sido un libro muy lindo, que convocó a mucha gente, alumnos, colegas, gente que trabajó con Guillermo, y que sí, es verdad, es un libro muy interesante para conocer toda la obra de este gran politólogo latinoamericano. Sí, y antes de iniciar con algunas preguntas que tengo inquietud por formularte, me gustaría para el público que nos va a ver y escuchar, los politólogos en formación y los jóvenes politólogos que nos van a ver y escuchar de América Latina, si nos podrías contar brevemente cómo surgió la idea de este homenaje y quiénes escriben en él. No sé si podrías compartirnos esto. Sí, sí, mira, tuvimos esta idea con mi colega Martín D'Alessandro, que fue alumno de Guillermo, eh, luego de que se hizo un evento en Argentina en 2012, luego de que Guillermo murió, que fue muy exitoso y que resultó en un libro que se publicó en inglés, ¿no? Que se llama Uneven Democracies, The Legacy of Guillermo O'Donnell. Y nosotros pensamos que teníamos y nos debíamos un libro en castellano para América Latina, y convocamos a amigos, colegas, alumnos de Guillermo, desde Philip Schmitter, que escribió con Guillermo ese gran texto de transiciones de un gobierno autoritario, o Scott Mainwaring, o Gianfranco Pasquino, digamos, todos colaboradores y alumnos que hoy son profesores muy reconocidos. Entonces tuvimos esa idea, ¿no? Que nos debíamos un libro para la región en castellano, en español, eh, y que no dependiéramos de un libro en inglés que no tenía acceso mucha gente, ¿no? Y muchos alumnos. Entonces, esa fue la idea. Nos debíamos eso y bueno, lo logramos. Y es una obra en Y bueno, verdad sí, que debe de sí, releer. y el libro tiene muchos, perdón, el libro tiene muchos capítulos, ¿no? Tiene 16 capítulos. Ahí vas a encontrar gente desde Schmitter, Pascuino, Jorge Vargas, mucha gente muy interesante. Sí, así es. Y bueno, Gabriela, existe un consenso general cuando se afirma que Guillermo O'Donnell fue uno de los académicos e intelectuales latinoamericanos más importantes de las últimas décadas. La manera de analizar y desarrollar los problemas políticos del continente fue innovadora. En ese sentido, quiero iniciar esta conversación preguntándote, en tu opinión, ¿qué características puedes destacar de la ciencia política de Guillermo O'Donnell
cuál fue su agenda de investigación y cómo fue evolucionando en el tiempo. Te escuchamos, Gabriel. Bueno, mira, esa agenda realmente de Guillermo personal marcó la agenda de América Latina, ¿no? Digamos, sus primeros escritos sobre modernización y autoritarismo, luego sobre el autoritarismo burocrático en los años 60, 70 en América Latina, y él se adelantó a muchos temas que nadie pensaba, ¿no? Yo creo que esa es una de las características de su ciencia política, ¿no? Como la llamamos. Cuando nadie pensaba en la transición a la democracia, porque todos los países de América Latina eran dictaduras, él ya pensaba, bueno, ¿cómo podemos salir de esto? Luego, cuando todo el mundo hablaba de consolidación, él dijo, bueno, acá no existe la consolidación a la democracia, hoy estamos hablando de erosión democrática hasta en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que él tenía esa capacidad de anticiparse a los temas, y esa es una de las características de su ciencia política, que era, yo la llamo revolucionaria en términos de Kuhn, ¿no es cierto?, de Thomas Kuhn, cambios paradigmáticos. No, él estudiaba los temas, los veía, decía, esto no resulta, a ver cómo funciona esto", y de ahí salía con ideas muy innovadoras, con metodología muy rigurosa, porque él era muy riguroso, él usó todo tipo de metodologías, desde tiempos de series, cuando nadie hacía estadísticas en los años, imagínate, 60, 70, él usaba estadísticas, teoría de juegos, rational choice, digamos. Él tenía toda esa metodología, la conocía muy bien, entrevistas en profundidad. Entonces también era muy rigurosa. Y era relevante porque a él le interesaban los problemas que le interesaban a la gente, ¿no? Al ciudadano, a la ciudadana común, digamos. Esa era su obsesión, ¿no? Como cómo hacer de todo este embrollo que tenemos en América Latina algo mejor. Y era profundamente latinoamericana, porque todas sus preocupaciones partían de los problemas de la región. Acabas de comentar de dos y bueno, tres, creo, características de esa ciencia política de Guillermo O'Donnell. Por favor, corrígeme si me equivoco. La primera es que su gran obsesión por los grandes temas, esa es también parte de su grandeza. Creo que no se preocupaba por esas pequeñas preguntas de los procesos políticos, sino esos grandes temas de los que los grandes como Max Weber u otros se preocupaban. Y segundo, que no estuvo nunca vinculado a una sola metodología, ¿cierto? De ahí que creo que él decía que él era un artesano de la ciencia política, en el sentido de que dependiendo de la pregunta por responder, bueno, los instrumentos metodológicos, había que seleccionarlos de ellos. ¿Esto es cierto? Sí, sí, totalmente. Él decía, la metodología es un instrumento de trabajo, no es el tema. Entonces, si hacía falta hacer estadísticas, se hacía estadísticas. Si hacía falta hacer rational choice, hacemos rational choice. Digamos, él no estaba en ese debate metodológico de la ciencia política anglosajona en este momento. Yo la llamo anglosajona en este momento porque creo que corresponde. Él no estaba en esos campos de que, bueno, si no haces experimentos, si no haces estadística, no sos politólogo, etcétera. Y le importaban los grandes temas, y él siempre decía algo que me parece que es importante para los alumnos y para los colegas. Esto de que, bueno, si no se puede medir, no hay que estudiarlo. Él decía, no, al contrario, si no se puede medir, hay que estudiarlo, porque entonces tenemos que ver qué hacemos con un tema problemático bueno, y después vemos cómo lo medimos, cómo lo analizamos. Sí, yo creo que es muy oportuna tu pregunta, tu comentario, porque era el pensamiento de Guillermo. Sí, y creo que algo que a veces muchos politólogos hacen a un lado, que es algo que creo que nos recomendaba el maestro Guillermo O'Donnell, el doctor Guillermo O'Donnell, que era eh, el conocimiento de la historia o la vinculación o el rol de la historia en el análisis politológico, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto, él era un gran lector. Él leía historia, antropología, sociología, economía, y justamente él decía, bueno, si vas a trabajar para llenar un lugarcito en la biblioteca de un tema pequeño que falta,
no vengas a trabajar conmigo, digamos, a los alumnos y a los que trabajaban las tesis con él, ¿no es cierto? Decía, si vas a hacer eso, no. Digamos, acá el tema es leer, digamos, en vez de leer en el pozo, decía él, para abajo, para abajo, para abajo, el mismo tema, leemos el mismo tema. No, hay que leer otros autores, otros profesionales de la ciencia política, de la sociología, de la antropología, y entonces ahí él encontraba el nudo de la cuestión y la anticipación que él tenía de muchos temas. Ya, sí. Y Gabriela, en tu opinión, es muy vasta la riqueza del pensamiento y reflexiones de Guillermo O'Donnell, pero en tu opinión, ¿qué conceptos clave destacarías de los trabajos de Guillermo O'Donnell? Y sobre todo, ¿qué impacto y relevancia presentan esos conceptos para el estudio de los procesos políticos? Bueno, una característica de su ciencia política es que él creaba conceptos, ¿no? Y en esos conceptos condensaba muchos problemas que, bueno, todos los veían, digamos, pero en un concepto él conseguía condensarlo. Yo creo, por ejemplo, el Estado burocrático autoritario, que es un concepto para nosotros ahora en América Latina un poco viejo, porque por suerte superamos las dictaduras de los 60 y los 70. Bueno, pero fue un concepto que condensó lo que estaba sucediendo en América Latina en ese momento y que viajó muy bien a otras regiones. Por ejemplo, es un concepto que se usó muchísimo en Corea y en Taiwán, en los tigres asiáticos, porque ellos también tuvieron estados burocráticos autoritarios, tal vez más efectivos que los nuestros, ¿no? Porque consiguieron desarrollarse más que nosotros. Pero son conceptos que han viajado muy bien. Después, bueno, el concepto de democracia delegativa, una vez que se implantó la democracia en la región, él dijo, bueno, esto no es lo mismo que la democracia en otros lugares. Y ese concepto explicó muchas situaciones en la región, pero también viajó a Asia, ¿no? Al sudeste de Asia, ¿no? Para explicar Filipinas, por ejemplo, o también Rusia antes de Putin, ¿no? Ujú. Y lo importante de ese concepto es la trayectoria, porque en la definición de ese concepto, él propone salidas. Bueno, de una democracia delegativa se puede volver a una democracia representativa, ¿no? Que son escasos los casos, pero generalmente hay un peligro de transición hacia el autoritarismo que es en la mayoría de los casos, como Rusia, como Hungría, como Turquía, digamos. Entonces, esos son dos conceptos de él que han viajado y yo creo que un tema muy importante en este momento es lo que él planteaba sobre la consolidación de la democracia, ¿no? Que de eso no existe, él lo planteó hace mucho tiempo, hoy estamos hablando, ¿no? De erosión democrática, etcétera, pero él lo planteó hace más de una década, más de 15 años, y dijo, bueno, no, acá cuidado que acá no existe nada parecido a la consolidación de la democracia, acá todo se puede revertir. Entonces, creo que esos conceptos, ¿no? Burocrático, autoritario. El otro tema es accountability horizontal, rendición de cuentas horizontal, que hoy todo el mundo habla de rendición de cuentas horizontal. Y pues sé que Guillermo contaba esta anécdota, ¿no? Con Albert Hirschman, que ellos fueron muy amigos. Y Albert Hirschman le decía, mira, Guillermo, el mayor éxito de un politólogo es cuando alguien usa tu concepto y ya nadie se acuerda que lo nombraste vos la primera vez, ¿no? Ese es el gran éxito que un académico puede tener. Y Guillermo siempre decía, bueno, es lindo, pero también, bueno, me gustaría que me citaran, ¿no? Cuando hablan de accountability horizontal. Pero yo creo que esos temas, sobre todo eso de rendición de cuentas, es muy importante, ¿no? En su pensamiento. Sí, además que creo que gran parte del valor de esos conceptos era que él también quería incidir, o son conceptos y problemas que tenían incidencia en la vida cotidiana de los individuos como muy relevantes para el desarrollo de las sociedades. Sí, él también tenía un texto muy interesante que, bueno, es menos conocido, eh, que se, que se llama A mí que me importa, ¿no? Que es una comparación entre Brasil y Argentina a nivel micro, ¿no? Cómo la estructura política también se traduce en las relaciones sociales a nivel micro, ¿no? Que lo importante que es eso.
Es un texto que ahora te diría, Anselmo, está un poco de moda, ¿no? Aquí también en Argentina, eh, porque bueno, estas cosas de las relaciones sociales en contextos así muy volátiles, muy inciertos, como los que estamos viviendo, eh, cobran relevancia. Claro. Y ya que tocaste esta palabra más concreta, en tu opinión, Gabriela, ¿qué características destaca Guillermo O'Donnell como centrales de los regímenes democráticos? Bueno, mira, el último libro, te voy a dar una primicia que me permitió la editorial Prometeo. Mira, te voy a mostrar. Mm, Hemos reeditado el último libro de Guillermo con una tapa nueva, que es de un caricaturista muy importante de Argentina que se llama Red. Lo estamos relanzando en breve, en unas semanas. Y en ese último libro, él hace todo un análisis sobre las consideraciones o definiciones de la democracia como un régimen minimalista. ya, ¿No? Y él dice, bueno, no existe tal cosa como una definición minimalista de la democracia. Muchos dicen, bueno, son solamente elecciones limpias, libres y competitivas. De bueno, pero para que haya elecciones limpias, libres y competitivas se necesitan muchas cosas. mm, Primero se necesita un Estado efectivo que garantice todas esas libertades. Pero además, si hay elecciones limpias, libres y competitivas, eso significa que todos reconocemos que todos tenemos igualdad política. mm, Aunque a mí no me guste lo que pensás, aunque a mí no me guste tu clase social o tu religión, cuando vamos a votar somos todos iguales, ¿no? Y él decía, bueno, esa agencia ciudadana está en la base de lo que llamamos democracia. Y entonces a partir de ahí tenemos que analizar si esa agencia ciudadana es respetada y si no es respetada, cómo calificamos a los regímenes políticos que, aunque tengan elecciones limpias, libres y competitivas, se definen como democracias. ya. Y en tu opinión, Gabriela, ¿cuál es el legado de Guillermo O'Donnell a la ciencia política? Bueno, yo creo que él dejó una agenda de temas para seguir pensando, ¿no? Creo que él se sorprendería hoy que seguimos hablando de los temas que él planteó. También estaría un poco amargado, ¿no? Porque diría otra vez, no, no, no aprendemos, ¿no? Yo creo que América Latina tiene muchísimo para ofrecer en términos de ciencia política, que debemos combatir lo que yo denomino el colonialismo académico, porque el colonialismo no está solamente en las estructuras políticas, sociales, etcétera, también en lo académico. Recuperar a nuestros pensadores. Guillermo aportó muchísimo a la ciencia política mundial. Todo el tema de las transiciones desde el autoritarismo no se pueden pensar si uno no lee O'Donnell Schmitter. Y creo que ese es el legado de él, ¿no? Que nosotros sepamos los latinoamericanos y latinoamericanistas, porque hay muchos latinoamericanistas que no son latinoamericanos, pero que trabajan en nuestro mismo ámbito. Recuperar estos pensadores que le aportaron tanto, ya te digo, por ejemplo, el tema de todo lo de rendición de cuentas horizontal, que ahora se usa en todos lados, partió de América Latina. Digamos, el tema de que no existen democracias consolidadas partió de América Latina. Todo el pensamiento de Guillermo, más allá de su universalidad, era de sus preocupaciones sobre la región. Mm, Entonces creo que ese es el legado de él, ¿no? Que nosotros sepamos recuperar eso y que no seamos solamente, como decía él, ¿no? Un insumo de los datos, ¿viste? mm, Seamos realmente recuperadores de esta tradición teórica que tenemos, no solamente con Guillermo, hay muchísimos otros pensadores fundamentales con los que él compartió, como Fernando Enrique Cardoso, Julio Kotler, etcétera, ¿no? Enrique Dussel, digamos. Entonces nosotros debemos recuperar ese pensamiento. Creo que ese es el llamado de su obra hoy, es ese. claro, coincido contigo, Gabriela. Y aprovechando tu expertise y tu presencia en este programa, te quiero preguntar, claro, sé que es una pregunta muy general y muy amplia, pero en tu opinión, Gabriela, eh, ¿dónde han estado los nudos gordianos de nuestra situación de la democracia en América Latina? Es decir, porque
iniciaron desde la tercera década, la tercera ola de democratización con mucho optimismo y han pasado ya varias décadas y parece ser que estamos donde iniciamos, ¿no? Democracias muy frágiles, democracias que no logran afianzarse y tal parece que dimos vuelta en círculo. En tu opinión, ¿dónde fallamos? ¿Dónde están esos nudos gordianos que nos han impedido continuar con el proceso de democratización? Bueno, mira, yo primero lo que es importante saber es que América Latina no le va tan mal comparada con otras regiones como África o Asia, ¿no? Hacia el este. Esas son regiones en las que, y Europa del Este, ¿no? Yo creo que hemos soportado todo tipo de embates económicos, crisis económicas, corrupción estructural, etcétera. Y la región todavía, con pocos casos, se mantiene democrática contra todas las presiones, ¿no? Digamos, es mucho mejor vivir en América Latina hoy que vivir en eh, Asia del Sur, ¿no es cierto? Digamos. Hay dos países, además de Japón, hay dos países nada más democráticos en esa zona, Taiwán y Corea, nada más. Yo creo que, bueno, tenemos un déficit muy grande de calidad del liderazgo, ¿no? Carecemos de líderes de la época de la transición, de los 80, ¿no? Si uno piensa en Alfonsín, eh, Fernando Enrique Cardoso, bueno, etcétera, ¿no? Esos líderes que realmente tenían una convicción democrática de que ese era el camino, que había que deshacerse del autoritarismo. Entonces, creo que deberíamos apuntar ahí, ¿no? A un déficit de la calidad del liderazgo, ¿no? De quiénes son los que se dedican a ejercer la política. Y ahí, bueno, hay, digamos, muchos temas de corrupción estructural, de falta de rendición de cuentas. Creo que pasa por ahí, pero por sobre todo todavía resistimos y hay una sociedad civil en la región que resiste contra todos los embates y los asesinatos y las persecuciones y creo que, bueno, deberíamos trabajar en exigirle a nuestros líderes políticos que sean más educados, que se eduquen más, que sepan más. Creo que el déficit está realmente ahí, en los actores que llevan adelante el proceso de democratización, ¿no? De profundización de la democratización. Ahora, hace unos años hablamos de profundización de la democracia, ahora ya estamos hablando de no erosión de la democracia, es decir, todo el tema global ha cambiado. Y estamos en el medio de un clash entre los superpoderes, entre China y Estados Unidos. Eso, evidentemente, la región está también sometida a temas geopolíticos muy importantes. Qué bien que comentas esto, Gabriela, porque a veces se nos olvida el rol que juega. Voy a utilizar un término que utilizan mucho eh, Scott Menguerin y Aníbal Pérez Liñán, el vecindario. A veces se nos olvida el rol que juega este vecindario en estos procesos de profundización o continuidad o estabilidad democrática, ¿cierto? Sí, no, en este momento América Latina está en un embate entre China y Estados Unidos en muchos aspectos, sobre todo el Cono Sur, Perú, Argentina, estamos todos, digamos, en esa necesidad de muchos países de continuar su línea de desarrollo, otros como la Argentina totalmente endeudados, desesperados por tratar de salir de la crisis. Y estamos en el medio del jueguito de estos superpoderes entre Estados Unidos y China definitivamente, y bueno, y otros países más, digamos, Rusia, etcétera, Irán. Eh, Así que estamos frágiles en ese sentido. Nosotros no podemos tomar nuestras decisiones por nosotros mismos en términos económicos. Entonces ahí eso también cuestiona y mucho a las decisiones de nuestras élites políticas y nos lleva a un desencanto con las instituciones democráticas. Finalmente, Gabriela, por lo que me estás comentando, me surge una pregunta, no sé si sea pertinente o no, pero hablabas de esos líderes de la transición. Se, se pudo, digamos, brillar estos líderes porque había una masa de ciudadanos que creían los valores y principios de la democracia, a diferencia de ahora,
que más que creencia en valores y principios que eran resultados de ahí, esos líderes de ambos aspectos ideológicos que quieren resolver todo de la manera más sencilla y fácil, y los ciudadanos cansados, agostados o hastiados de la situación, pues se olvidan de esto. ¿Es cierta esta mi percepción? Mira, para los que vivimos la transición no fue tan así. No. Había grupos de la sociedad civil que apoyaban de derechos humanos, etcétera, pero yo creo que fue un impulso muy importante de ese grupo de líderes que surgió en América Latina, que realmente creían en la democracia, ¿no? Es como sucedió también en Sudáfrica con Mandela, ¿no? Alguien que creía que la democracia tiene un aspecto normativo fundamental que le va a cambiar la vida a la gente, ¿no? Y ellos también arrastraron ya un descontento que existía. Em, pero te diría sí, que hubo una resurrección de la sociedad civil, pero fue paralelo al surgimiento de estos líderes con esta capacidad, con esta previsión, con esta decencia, porque yo te diría decencia, porque de todos esos que hicieron la transición no se puede decir absolutamente nada, ni que eran corruptos, ni nada. Digamos. Digamos, la corrupción vino después con el neoliberalismo, con la privatización, con todos esos negocios que se hicieron cuando ya la democracia había pasado el umbral de no riesgo, ¿no? En el primer momento. Pero no, yo creo que esos líderes debemos rescatar sus figuras eh, y ponerlas como ejemplo de cómo hace una sinergia, ¿no? Hay grupos de la sociedad civil, hay estos líderes que tienen ese coraje, porque hay que decirlo, coraje y gobernaron con el ejemplo. Y bueno, a muchos de ellos no les fue tan bien por la situación económica, pero creo que nos dejaron lo mejor que podemos tener aún, que es la democracia, ¿no? Claro. Y bueno, para el público que nos va a ver y escuchar, Gabriela, alguna reflexión que nos quieras dejar respecto a este valioso libro y obra de Guillermo O'Donnell, que evidentemente no aborda todos los temas de la obra del doctor Guillermo O'Donnell, pero sí es muy recomendable algunos temas que aquí tratan las plumas más expertas con Guillermo. Bueno, yo creo que lo lean, que lo estudien, que los profesores lo pongan en sus cursos, que lo enseñen, que lo que te puedo decir sobre Guillermo es que era un militante, activista de la democracia, él tenía otra profesión, él era abogado, él era muy exitoso en su carrera, él era abogado de juicios de marcas, en algún momento le ganó unos juicios muy importantes a Nestlé, por ejemplo, ¿no? De juicio de marcas, para que sepan, ¿no? Y sin embargo, él dijo, no, no, esto no es lo mío es estudiar el autoritarismo, cómo salir del autoritarismo y tener una ciencia política con aspiraciones prácticas, porque eso era lo que él siempre tenía en su cabeza, ¿no? Estudiar el tema, ver cómo era el problema, pero buscar las salidas, siempre, digamos, desde el burocrático autoritario, la democracia negativa. Salir de esa situación y preocuparse por la vida de la gente, ¿no? Porque él era muy interesado en la vida de las personas, ¿no? De las personas comunes, ¿no? De los, como se dice, los ciudadanos, ciudadanas. Y bueno, que creo que el legado de su obra fundamentalmente es ese, cómo hacemos una ciencia política pensando en la gente, ¿no? En el bienestar de la gente, y nuestra profesión es para eso, para estudiar la política, hacerla mejor, pero para que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas vivan mejor. Totalmente de acuerdo. Y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Gabriela Hipólito O'Donnell, académica de Ciencia Política en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Y antes de despedirnos, permítanme una respetuosa sugerencia para los politólogos en formación. Esta obra es de lectura obligada, pues sirve como introducción, como ya lo comenté al inicio, al pensamiento y las aportaciones de la obra de Guillermo O'Donnell a la ciencia política. Y para los jóvenes politólogos, eh,
La lectura de este libro es indispensable porque a través de plumas autorizadas, como ya comentó la doctora Gabriela, de Phil Schmitter, Gianfranco Pascuino y demás, se acercarán a la ciencia política de Guillermo O'Donnell. Y para quienes ya lo leyeron, una relectura de los clásicos, como es la obra de Guillermo O'Donnell, es recomendable, pues siempre encontraremos algo nuevo para comprender nuestro presente. Una vez más, gracias, Gabriela, y hasta la próxima emisión. Gracias.